Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pulso Académico. Mi nombre es Federico Mateus, estudiante de pregrado de medicina, y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo calcular la frecuencia cardíaca y el eje utilizando el electrocardiograma. Entonces empecemos hablando un poco de qué es la frecuencia cardíaca, y es la cantidad de veces que un corazón late en un minuto. Es importante hacer la discriminación o la diferencia con la frecuencia de pulso, porque yo puedo tener una frecuencia cardíaca diferente a una frecuencia de pulso, porque en ciertas patologías, como lo pueden ser arritmias, extrasístoles o incluso una falla cardíaca, puede que esa eyección de la sangre y esa onda de pulso que se genere no es lo suficientemente fuerte para que sea palpable en la radial, en la braquial o incluso no es lo suficientemente fuerte para que un pulso oxímetro la detecte. Eso hace que uno pueda en el examen físico encontrar frecuencias de pulso de 30 latidos por minuto y que en realidad el paciente esté en 60, 90 latidos por minuto. Lo que quiere decir que solo una de cada 3 latidos que hace el corazón realmente está generando una onda de pulso que puede ser pues palpable. Los valores normales de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto. Sin embargo, esto es bastante relativo porque dependiendo de factores como la edad o la capacidad física vamos a tener algún margen o algunas variaciones. Niños, neonatos, es normal que tengan frecuencias cardíacas por encima de 100. Al igual que no es raro encontrar adultos mayores con frecuencias cardíacas de 50, 52 y en tanto estén en sinusal y estén sin síntomas, pues pueden ser bradicardias completamente benignas. Y obviamente pues todo va a estar estimulado o modulado, por decirlo así, por el nervio vago y por la cadena simpática, que en situaciones de estrés aumentan la frecuencia cardíaca y en situaciones de reposo la van a disminuir. Ahora, para calcular la frecuencia cardíaca utilizando el electrocardiograma, lo primero que tenemos que tener claro para cualquiera de los 3 métodos que vamos a explicar a continuación es que el electrocardiograma debe ser tomado en 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro papel milimetrado, que es el estándar de las tomas de los electros, siempre cada 25 cuadritos que representan un milímetro vamos a tener un paso de un segundo. Lo que quiere decir también que 5 cuadros grandes, compuestos por 5 cuadros pequeños, cada uno, va a conformar un segundo. Si este criterio no se cumple por alguna razón, ninguna de estas técnicas va a servir para calcular la frecuencia cardíaca y hay que adaptarse según la velocidad de la toma. Ahora, la primera técnica que vamos a ver es utilizando la derivación larga que siempre y por lo general va a estar en la parte inferior del electrocardiograma. Y lo normal es que sea de 2. Entonces, en esta derivación, en esta toma estándar, siempre la duración total van a ser 10 segundos. Lo que quiere decir que podemos contar cuántas ondas R que corresponden a la contracción ventricular hay en estos 10 segundos y lo multiplicamos por 6 para tener la frecuencia cardíaca, que en este caso, en este electro que vemos acá, es de 72 latidos por minuto. Esta técnica es aplicable independientemente de la regularidad del RR, por lo que es la única técnica que vamos a poder utilizar en arritmias con RR irregular, porque las otras dos técnicas solo pueden ser utilizadas en situaciones como estas, donde los intervalos RR son regulares. La segunda técnica que nosotros tenemos es que utilizando los cuadros grandes nos vamos a posicionar o nos vamos a parar donde una onda R empiece en una línea gruesa y vamos a contar cuántos cuadritos grandes hay hasta la siguiente onda R, o sea, cuántos cuadros grandes hay en un intervalo RR. En este caso vemos que hay aproximadamente 4, 1, 2, 3 y 4. Y lo que vamos a hacer es dividir 300, que es un valor constante, sobre 4. Y eso en este caso nos va a dar 75. Sin embargo, podemos afinar un poco más con esta técnica. Y es que si nos vamos un cuadro más lejos, o sea 5 cuadritos, vamos a tener una frecuencia de 60 latidos por minuto. Lo que quiere decir que la diferencia en latidos que hay de 4 a 5 son 15. Acá tenemos 75, acá teníamos 60. Y ya sabiendo que cada cuadro grande cuenta con 5 cuadritos pequeños, si hacemos una especie de equivalencia de en este intervalo pequeño de acá, cuánto vale cada cuadrito, nos vamos a dar cuenta que pues cada cuadrito vale 3 latidos. Porque
3 por 5 nos da 15, que es la diferencia que hay entre los dos. Entonces lo que hacemos es nos paramos en este cuadrito extra que nos sobra y le restamos 3 al 75 que nos había dado acá. Y eso nos va a dar la misma frecuencia de 72 latidos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este método? Que las distancias siempre van a ser estándar. Entonces, una distancia de un cuadrito entre RR nos va a dar 300 latidos. Si son dos cuadritos, 150 latidos. Si son tres cuadritos, 100 latidos. Si son cuatro cuadritos, 75, 60 y 50 respectivamente. Entonces, más o menos esto que nos indica que una frecuencia cardíaca normal está de 3 cuadritos hasta 5 cuadritos de distancia entre cada RR. La última técnica de la que les quiero comentar, que es una técnica que realmente no se utiliza mucho en la práctica clínica, pues porque es un poco más compleja, es que vamos a contar cuántos cuadritos pequeños hay en cada intervalo RR. En este caso, pues vemos que hay 4 cuadros grandes, cada uno con 5 cuadritos pequeños, o sea, un total de 20 cuadritos pequeños, uno adicional, 21. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 1500 y lo vamos a dividir en 21, que nos va a dar aproximadamente 71 latidos por minuto. Ahora, es normal que no en todos los métodos tengamos la misma frecuencia cardíaca, principalmente porque a pesar de que hablamos de RR regular, debido a alteraciones casi indetectables de actividad simpática y parasimpática, los intervalos RR siempre van a tender a variar en algunos milímetros, lo que va a generar varianzas en algunos latidos. Y claro, entre más rápida esté la frecuencia cardíaca, más va a variar. Porque claro, en esta distancia pues de 75 a 60 cada cuadrito valía 3 latidos. Pero pues si acá me muevo un cuadrito, la diferencia ya no van a ser 3 latidos, van a ser 30 latidos por la diferencia de los cuadros grandes. Entonces, entre más corto sea el intervalo, más varianza vamos a poder observar. Y recordemos una vez más que estas últimas dos técnicas solo aplican cuando tenemos RR regular. Entonces, para este ejercicio les recomiendo que pausen el video y apliquen los tres métodos que revisamos anteriormente para sacar la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. Entonces, si nos vamos al conteo en 10 segundos, vamos a mirar pues en este caso el dedo largo, que vendría siendo este de acá. Primero, y lo más importante, se me olvidaba, verificamos la calibración adecuada, que como siempre vamos a ver, siempre debería estar representada por este rectangulito de acá. Y vemos que si hay 5 cuadritos en el rectángulo, quiere decir que estamos bien para aplicar todas nuestras técnicas. Entonces contamos cuántas ondas R hay, nos damos cuenta que hay 10 por 6, 60, entonces nos da 60 latidos por minuto. Buscamos una R que empiece en una línea gruesa, como lo es esta, contamos 300, 150, 100, 75, 60. 5 cuadros de diferencia, 60 latidos por minuto. 300 dividido 5. Ahora les recomiendo que lo intenten hacer con este del electrocardiograma. Entonces, para este caso, una vez más, revisamos que esté bien calibrado, pero nos vamos a dar cuenta de que este intervalo RR es completamente irregular. Vemos que acá la distancia son menos de 3 cuadritos, acá son casi 5 cuadritos, acá son 4. Por ende, las últimas dos técnicas que aprendimos no las podemos aplicar. Lo único que podemos hacer es aplicar la técnica de contar en 10 segundos. Y es porque si ustedes lo tratan de hacer, por ejemplo, en este intervalo, la frecuencia cardíaca les va a dar aproximadamente entre 60 y 50 latidos por minuto. En cambio, si la hacen acá, les va a dar más de 100 latidos por minuto, por lo que esas técnicas no son aplicables. Entonces, lo único que podemos hacer es contar cuántas ondas R hay, que son 13, lo multiplicamos por 6 y nos da 78 latidos por minuto. Ahora ya para la segunda parte del video vamos a hablar del eje cardíaco. Y lo más importante que tenemos que saber es qué representa y qué es el eje cardíaco. Y el eje cardíaco no es más que el vector más potente y más fuerte que tiene el corazón. Entonces, como lo habíamos visto anteriormente en el video de
sistema cardionector y vectores de despolarización, que si no lo han visto, se los dejo en la descripción para que vayan y lo miren. El eje y el corazón tienen unos vectores dependiendo de la masa ventricular o de la masa miocárdica que están despolarizando. Entre mayor sea la masa, mayor va a ser el vector. Y de lo que nos habla el vector cardíaco general es de cuál es ese vector más grande. O pues sí, cuál es esa masa de magnitud más grande que estamos teniendo. Que en situaciones fisiológicas normal debería ser el ápice. Sin embargo, esto puede no ser así. En situaciones como bloqueos o hipertrofias, esa proporción de masa se me va a comenzar a alterar y me va a comenzar a desviar el eje sin que necesariamente yo tenga que tener un cambio en la posición del corazón. Indiscutiblemente yo puedo tener una alteración en el eje si el corazón está apuntando a la derecha en vez de a la izquierda, pero no es ni el motivo más común ni el único motivo, ya que como les mencioné, las hipertrofias y los bloqueos también me lo pueden alterar. Y nosotros siempre vamos a considerar un eje normal entre menos 30 grados y más 110 grados, que vendría siendo más o menos esta área que tenemos acá. Pero ahora, para calcularlo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos 4 métodos realmente, cada uno más específico y que nos da rangos diferentes. Pero independientemente del método que vayamos a utilizar, necesitamos tener claro este círculo, que es el círculo de los ejes, y de dónde sale. Y este círculo es el mismo triángulo de Tinhoven que representa las 6 derivaciones horizontales, solo que organizadas en círculo, para que de tal manera se forme este especie de sí, como de mapa de eje para uno saber hasta dónde o a dónde va la dirección principal. ABF, que es el que va en dirección hacia inferior o hacia abajo, va a ser este mismo. D1, que es el que va de derecha a izquierda, completamente perpendicular, es este que va así. Y si ustedes se fijan, las direcciones del triángulo concuerdan con las direcciones del círculo. Entonces el primer paso es pues construir el círculo con base en las direcciones naturales del triángulo. El segundo paso que tenemos que tener claro es saber dónde está el electrodo positivo de cada derivación, porque nos vamos a dar cuenta de que D1, por ejemplo, tiene su electrodo positivo al lado izquierdo, su electrodo negativo al lado derecho, y por eso se representa la figura de la flecha así, de derecha a izquierda. ABF, el electrodo positivo está abajo. En D, pues vamos a tener la flecha yendo de arriba hacia abajo. Este círculo que tenemos acá es exactamente el mismo, ya construido. Tenemos ABF el lado positivo hacia abajo, D1 el lado positivo hacia la izquierda, ABL hacia la izquierda y arriba, ABR hacia la derecha y arriba, y D3 y D2 hacia los respectivos lados, pues hacia izquierda inferior y hacia derecha inferior. Pero ahora, ¿cómo vamos a construir el eje? Pues con este círculo. Entonces, tenemos que entender que cada vez que un electrocardiograma genera un trazo positivo, como es este el caso de ABL, significa que la electricidad o la corriente se está moviendo en dirección al electrodo positivo. Mientras que en el caso de ABR, que es una onda negativa, quiere decir que se está alejando de el electrodo positivo. Entonces, siempre que las ondas sean positivas nos está diciendo que por allá va el vector. En cambio, siempre que se aleja, lo que va a pasar es que nos vamos a tener trazados que son predominantemente negativos. Pero ahora, en este círculo, ¿yo cómo determino realmente qué es acercarse y qué es alejarse? Y es que para eso uno construye un sistema de perpendiculares. Por ejemplo, en el caso de D1, que es este, donde tenemos un electrodo positivo al lado de acá, vamos a ver que la que genera, o la derivación que genera un ángulo de 90 grados exacto, es ABF. Entonces, si la onda está positiva, como es este el caso, en D1, lo que quiere decir es que se está acercando a D1. Lo que quiere decir que el eje está en esta región que tenemos en la zona de acá. Y el mismo principio pues pasa con ABF.
y es si ABF está positivo, quiere decir que el eje está en esta región que tenemos por acá. Y así es como poco a poco podemos empezar a construir el eje. Como ya dijimos, un eje normal siempre va a estar entre menos 30 y más 110, que es más o menos por acá. Entonces, una forma rápida de hacer una interpretación del eje y de saber por lo menos si está normal o anormal es mirando precisamente estas dos derivaciones, que son D1 y ABF. Si D1, que es este, y ABF, que es este, están positivos, quiere decir que necesariamente el eje tiene que estar en esta región de acá. Y como vemos, esta región se encuentra en lo que se considera un eje normal. Entonces, siempre que esté estas dos derivaciones positivas, vamos a tener un eje completamente normal. Sin embargo, si alguna de estas dos no está positiva, no quiere decir que sea anormal, porque todavía me queda este espacio y este espacio como margen para determinar si está normal o anormal. Sin embargo, nosotros queremos precisar bien en cuál es el eje exacto y la dirección exacta pues de nuestro eje. Porque sí, a pesar de que es muy fácil simplemente decir está normal o anormal, a veces realmente es necesario saber cuántos o cuál es la posición exacta. Para esto existen tres métodos. El primero y el más fácil que les recomiendo usar normalmente es que vamos a buscar una onda que sea isobifásica. ¿Qué quiere decir isobifásica? Que el componente positivo de la onda sea prácticamente el mismo que el componente negativo. ¿Y esto cómo se representa? Con que yo tengo mi electrodo positivo, supongamos, en esta posición y mi electrodo negativo en esta posición. Y la corriente se dirige en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar progresivamente? Lo que va a pasar es que empiezo lejos y poco a poco la corriente se va a ir acercando al electrodo positivo, generando una onda positiva. Pero como está perpendicular, eventualmente se va a terminar alejando de mi electrodo positivo. Entonces me va a generar una onda o una deflexión negativa. Entonces siempre que yo vea una onda isobifásica, lo que me quiere decir es que la corriente o ese eje principal ventricular que se representa siempre con la onda R y con el complejo QRS está completamente perpendicular a lo que viene siendo esta isobifásica. Entonces simplemente si ya sé que el eje va en la dirección perpendicular, lo que hago es buscar cuál es mi derivación perpendicular. Y para eso hay una mnemotecnia muy cómoda que uno utiliza que se llama Flor y sus tres amantes. Entonces uno escribe así, Flor, y entonces ABF, representada por esta F, la perpendicular va a ser D1. ABL, que es esta segunda letra de acá, se va a representar por D2. O la perpendicular va a ser D2. Y ABR, que se representa por esta cuarta, que realmente es la tercera de la que nos importa, se representa por la perpendicular de D3. Entonces en este caso, ¿qué vamos a ver? Si vemos que D3 es la que está isobifásica, sabemos que la dirección del vector principal o del eje es la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de D3? Pues R. Entonces nos vamos a mirar a R. Y vemos que ABR pues está negativa. Entonces ya sabemos que nuestro eje en este caso está yendo a la dirección opuesta del electrodo positivo de ABR. Si ABR está positivo acá y negativo acá, quiere decir que el eje principal viene en esta dirección. ¿Por qué? Porque se está alejando completamente del electrodo positivo. Esta es la forma realmente más cómoda y más rápida. Pero ahora, ¿qué hacemos si por alguna extraña razón no podemos identificar de manera fácil o cómoda una onda isobifásica como lo es esta? Entonces recurrimos al segundo método. Y es hacer un mapa como el que hicimos al principio cuando estábamos mirando D1 y ABF. Entonces, vemos que D1 está positivo.
¿Qué quiere decir eso? Que la onda sí o sí tiene que, o que el vector sí o sí está en esta primera mitad. Vemos que ABF está positivo también, lo que quiere decir, una vez más, que el vector sí o sí va en esta dirección de acá. Pasamos con otra onda. Miremos, por ejemplo, ABL. Vemos que ABL en este caso también está predominantemente positivo. Y vemos cuál es la perpendicular de 2. Entonces nos devolvemos acá y miramos ABL, que es esta. Esta que está acá. Esta que estoy subrayando acá. ¿Cuál es la perpendicular de 2? O sea, esta. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí está en esta región de acá. Y así progresivamente lo vamos a ir construyendo. Vemos lo que habíamos visto anteriormente. ABR está negativa. ¿Cuál es la perpendicular? De 3. O sea, quiere decir que acá se alejó. O sea, esta zona de acá. Y así poco a poco nos vamos dando cuenta que el único segmento que tiene las 4 líneas o los 4 campos donde todos se acercan es este campo de acá. ¿Y qué es este campo de acá realmente? El campo donde D1 es positivo, ABF es positivo, ABR es negativo, ABL es positivo. Y eso nos indica que el eje está entre más 60 y más 30 grados. Esta es una técnica pues un poco más larga, pero es una técnica que funciona bastante bien cuando pues uno no tiene una isobifásica fácil. Y el principio es ese. Uno va mirando las ondas, mira si se acerca o si se aleja y utiliza la perpendicular. Si se acerca, uno traza el arco en dirección. Si se aleja, uno traza el arco en dirección opuesta. Y cuenta cuál es el segmento que más arcos tiene. La última técnica, que también requiere que uno pues tenga una isobifásica, pues que requiere principalmente de D1 y de ABF, es hacer una especie de plano cartesiano. Y es, sabiendo que ABF tiene el positivo acá, sabiendo que D1 tiene el positivo acá, uno lo que hace es, se viene acá y mira cuántos cuadritos pequeños en promedio tiene la onda positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y cuántos tienen un componente negativo? Que en este caso serían 1, 2, 3. Y hace la resta. En este caso nos da un componente de más 7. Porque tenemos 9 cuadritos positivos, perdón, 10 cuadritos positivos, 3 negativos. Y lo que hacemos es, nos movemos 7 unidades hacia el positivo de D1, porque son pues el total que nos dio. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tratando de que sean lo más equidistantes posibles. Y luego hacemos lo mismo con ABF. Y es que miramos cuántos positivos tiene, cuántos negativos tiene. Entonces contamos que más o menos esta onda, cojamos esta, tiene 1, 2, 3, no tiene negativo. Entonces nos vamos acá y como el positivo está acá abajo, a diferencia de un plano cartesiano normal, nos vamos a ir, si es un valor positivo, para abajo, si es un valor negativo, para arriba. Entonces dijimos que eran 3. Entonces nos movemos 1, 2, 3. Y trazamos un punto donde se encuentren los dos. Y ahí más o menos vamos a tener el eje del corazón. Cualquiera de estas tres técnicas funciona bastante bien, dependiendo de si uno tiene isobifásicas, si uno no tiene isobifásicas. Entonces ya depende del contexto, pero entre más herramientas tengan y más métodos tengan, más fácil les va a quedar identificar el eje. Ahora les dejo este electrocardiograma para que ustedes hagan el intento, lo calculen bajo los métodos que vimos anteriormente, le pongan pausa y ya lo revisamos.
Entonces, para no alargar mucho, solo vamos a revisar los primeros dos, que es revisar cómo están D1 y ABF y revisar pues con el método isobifásico. Entonces, lo primero es que vemos que D1 está predominantemente negativo. Vemos que ABF está predominantemente positivo. Esto de entrada ya nos está hablando de una desviación, porque si nos devolvemos a nuestro circulito, lo que vamos a encontrar es que ABF dijimos que estaba positivo, o sea, está en esta región de acá, y D1 estaba negativo, lo que quiere decir que está en esta región de acá. Lo que quiere decir que el eje está en este cuadrante que tenemos acá. ¿Que es probable que esté normal? Sí, puede ser que esté normal porque puede estar o en 90, o en 100, o en 110. Pero la probabilidad de que esté alterado y que esté desviado a la derecha es muy alta. Nos devolvemos acá y buscamos una onda que esté, tratar de buscar la masa isobifásica. Y la onda que vamos a encontrar más isobifásica es esta que está acá, que es D2. Entonces volvemos a nuestra mnemotecnia. Flor. Y tenemos 1, 2 y 3. Vemos que la isobifásica es 2. ¿Cuál es la perpendicular? ABL. Nos vamos a mirar ABL. ¿Cómo está ABL? Predominantemente negativa. Nos devolvemos a nuestro círculo. Si este es el positivo y este es el negativo, y ya vimos que está negativo, quiere decir que el eje se viene en esta dirección. Efectivamente, hay una desviación a la derecha del eje, y este eje lo vamos a tener en más 150 grados. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que todas estas técnicas y estrategias para calcular la frecuencia cardíaca y el eje les hayan sido de utilidad y lo puedan aplicar en su práctica clínica. Si tienen dudas o preguntas sobre estos métodos o sobre dónde buscar ejercicios para seguir practicando, las pueden dejar en los comentarios, que estaré pues revisándolos. Si tienen alguna idea de algún video o algún tema que les gustaría que revisáramos, también lo pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión.